vista. ...25 de febrero, 1990... nació un niño en Venezuela, el cual llaman Ramón. Este niño nació con una particularidad, de que tenía un problema en su cabeza. Esta era más grande de lo normal. Algunos médicos dieron por hecho de que era una hidrocefalia. Después de unos estudios que realizaron, se diagnosticó que simplemente era de cráneo amplio, que no poseía ninguna enfermedad. A pesar de eso, tuve dificultades. Empecé a caminar y a hablar a muy tardada edad. Durante mi niñez fui muy tímido, apartado, muy solitario. Incluso muchos maestros se quejaban con mi madre frecuentemente por creer que yo era especial, como si tuviera autismo o algún tipo de discapacidad mental. Me hacían mucho bullying y maltrato físico. Transcurrieron 7 años de mi vida así. A los 7 años tuve mi primera experiencia sobrenatural. Dormía con mi madre aún. Me levanté y en el cuarto entraba una luz no muy fuerte que provenía del solar y alumbraba el cuarto lo suficiente como para poder ver alrededor dentro del cuarto. Cuando me di cuenta, vi a una mujer de aproximadamente 22 o 23 años mirándome fijamente. Era desconocida. Levantaba la mano y recuerdo que también me saludaba. Sentí el miedo más fuerte que recuerdo haber sentido, porque era una experiencia nueva para mí. Además, ¿quién demonios era? Nunca había vivido algo así. Después de aquello transcurrieron algunos años. Comencé a socializar, pero fui viviendo experiencias sobrenaturales, viendo, observando, soñando. Se volvió algo muy cotidiano en mi vida. Unos decían que era materia, otros decían que era un don. Visité psiquiatras, psicólogos y ninguno dio con el problema. Incluso me conseguían bien. Decían que tenía un intelecto muy bueno. Ya me había acostumbrado. Ya no había tanto miedo. Entendí que tal vez era un don. Lo cierto es que traté de convivir con eso. Llegó una época en la que trabajé en una empresa que daba 1 hora de mi casa. En aquella época había problemas de transporte en Venezuela. Por cuestiones políticas y económicas, el sistema de transporte estaba hecho un caos. Me tocaba entrar a las 7 de la mañana a mi trabajo, pero tenía que madrugar levantándome a las 4:30 y caminar un trayecto de 20 minutos en una avenida en donde pasaba un autobús. En aquel solitario caminar por la calle no se encontraba uno a nadie. Y muchas cosas a las que de niño ya estaba acostumbrado a ver. Una vez me tocó ver a un hombre que caminaba como a 5 metros de mí. Vestía un suéter blanco con capucha e iba a pasar una calle y en la esquina veo que cruza. Cuando volví a mirar al hombre, la calle era recta y él ya estaba a 2 cuadras. Era imposible que aquel hombre llegara a 2 cuadras tan rápido si tenía sus pisadas casi encima. Seguí caminando. No le presté mucha atención porque era algo muy cotidiano de ver. Al principio ni reprendía ni hacía ningún tipo de conjuro o de rechazo. Así fui viviendo experiencias en esa calle, en la otra calle y en la otra cuadra, en ese transcurso de 20 minutos para esperar el autobús que me llevaría durante 1 hora a mi trabajo. Una vez, incluso escuché a la famosa Llorona. En fin, pero hubo un día, una experiencia que definitivamente me marcó. Mi rutina diaria. Me levanté de nuevo a las 4 de la mañana, alisté mi bolso, mi madre me dio su bendición, me acompañó hasta el portón de la calle, me despidió, etc. Comencé a caminar.
con la diferencia de que esta vez ocurrió en la primera calle que comunicaba hacia donde yo iba, que eran aproximadamente 12 cuadras. Veo a un hombre con chiva blanca, unos pantalones marrones, una franelilla blanca y cargaba encima como 200 collares de distintos colores en su cuello. Pero ese hecho no me llamó tanto la atención, sino que llevaba una especie de bastón enorme. Y en el tope del bastón, posado, tenía un halcón. ¿Quién, a las 5 de la mañana, iba a cargar un halcón sobre un bastón? Y lo que es peor, ¿quién iba a creer que eso era algo normal? Hay dos cosas que puedes pensar: o este es un enfermo psiquiátrico que se escapó, o simplemente estoy viendo lo que suelo ver. Pero lo noté real. Era un hombre de carne y hueso. No había nadie en la calle excepto aquel hombre y yo. Lo tomé normal. Caminé, di como 8 pasos y este hombre comenzó a hablar. Fuertemente hablaba en la calle como para que le escuchase. Hablaba lenguas que yo no entendía. Aquello que decía estaba fuera de mi comprensión, y en eso gritó mi nombre 2 veces. ¡Ramón! ¡Ramón! Yo sentí un escalofrío, pero no le puse cuidado, seguí caminando. Llegué a mi parada. Me subí al autobús, que venía bien iluminado. Aún estaba oscuro a esa hora. Tomé asiento. ¿Cuál fue mi sorpresa al percatarme que justo delante de mí iba mi ex? Me miraba. La verdad, para ser sincero, no me la llevaba bien con ella. No quedamos en buenos términos. Pero yo aún así pensé, wow, o saludo yo o me va a saludar. Pero iba con otra persona. En eso ella empieza a hablar con esa otra persona, a quejarse de que me falta esto, que me falta el otro. Pero me miraba. Empecé a sentirme inquieto, empecé a sentirme nervioso. Pero ¿por qué sentía esto? ¿Sería por el hecho de que no me saludó o era rabia? Interpreté mal las cosas, o es la rabia o es el estrés. Pero siempre que me miraba me intimidaba más. Era algo sobrenatural que estaba sintiendo. Ella era mi ex. No debía ser nada del otro mundo. Recuerdo que ella estaba hablando afónica. Ella tiene problemas en su voz, suele hablar así. Estaba hablando y me miraba. Y quitaba la mirada y me intimidaba. Pero no salía nada de palabras de mi boca. No pude expresar nada. Sentía un temor que era una cosa incoherente. Me sentía extraño. Luego empecé a notar algo raro que me dejó paralizado. ¿Quién, teniendo a su novia, no va a reconocer cómo es ella? ¿A qué me refiero? Verán, ella tenía una cicatriz muy marcada en el labio de arriba. Cuando yo la observé, noté que no tenía esa cicatriz. Y había mucha luz en el autobús y estaba a medio metro de ella. Su cicatriz era muy notoria. Si hubiera estado en su rostro ya lo habría observado, pero no la tenía. Aquella mujer me miraba. No me saludaba y no me quitaba la mirada de encima, y ya me tenía nervioso. ¿Qué pasa? Me provocaba decirle, pero era un pánico que no entendía. Para aquellos tiempos había manifestaciones por la economía y esas cuestiones, y el transporte no pudo hacer su recorrido completo y me dejó a 40 minutos del lugar de trabajo. Tuve que caminar. Recuerdo que se bajaron todos los pasajeros. Ella se bajó también y me dice, chao. Eso fue lo único que me dijo. Chao, respondí yo. No había ningún problema.
Pensando en lo de aquel hombre por la mañana y de que había visto a mi ex sin su cicatriz, yo dije, este día es de locos. Caminando y pensando, analizando durante 40 minutos hacia mi trabajo, agregándole al panorama que ya había un desastre en la calle por las manifestaciones del día anterior. Sentí inquietud y cuando llegué a la empresa, le escribí un mensaje a mi ex. Le dije, ¿por qué no me has saludado tú si me viste en el autobús? ¿Por qué me mirabas y nunca dijiste nada? Y entonces ella contestó, ¿tú eres loco, Ramón? Yo no he salido de mi casa. Y yo le dije, claro que sí, tú ibas en el autobús. ¿Me vas a llamar loco a mí? Cuando yo te vi tenías tus gafas, la ropa que siempre te pones, eras tú. Entonces ella me llama. ¿Cuál es la primera sorpresa que me llevo? No estaba afónica, estaba hablando normal. La segunda sorpresa, me llamó de nuevo por videollamada. Sí estaba en su casa. Tercera sorpresa, estaba en Maracay, que queda a 4 horas del estado en donde yo estaba, el estado de Lara. Y cuarta sorpresa, tenía la cicatriz en su labio. Yo le pregunté, ¿tú tienes una morocha o gemela que tú sepas? Y ella me dijo, no, para nada. Te lo puedo jurar por mi madre que no haría eso. De repente, tal vez por estrés o la desesperación, que me llegó a la mente como la especie de una imagen o un televisor y veía a ese señor que había visto en la calle cerca de mi casa que había estado hablando en lenguas extrañas. Que tenía algo que ver. Algo me decía que con todo lo que hizo, que me nombró, y todo lo que había transcurrido que él tenía algo que ver con eso. Le conté a una pastora a la cual quiero mucho y respeto porque es muy aferrada a las cosas de Dios y me dijo, ese hombre es un hechicero, él pudo conocer lo que había dentro de tu corazón. Yo no dejé las cosas en buen término con mi ex, tuvimos problemas muy serios. Así es que investigué más sobre este hombre. Efectivamente, vivía a 4 cuadras de mi casa. Es un hombre que practica hechicería. Hasta ahí todo normal. Fue una experiencia sobrenatural, pero no todo acaba ahí. Después de aquello comenzaron a transcurrir hechos en mi vida que me fueron marcando. Cuando se me empezó a aparecer una mujer con el cabello amarillo, blanca, totalmente con la piel como porcelana, como piel de bebé, con ojos exageradamente verdes, un vestido rojo, y lo que más me llamaba la atención era que esta mujer sonreía y tenía una especie de serpiente verde posada, enrollada en su pie derecho. Esta mujer fue recurrente en sueños, visiones, la palpé como al ver a cualquier ser humano, la llegué a ver. Esta mujer me seducía en mis sueños. Se reía de mí, mostraba muchas facetas, se volvió muy cotidiana. Un día me habló, me dijo, tú no vas a ser feliz con nadie, en lo amoroso vas a fracasar, no serás feliz con nadie. A raíz de eso mi ex empezó a hacer locuras, a mandarme cosas indebidas. Tuve otra relación. Me terminó por no tener dinero. Se fue con otro. Después tuve otra relación y la cosa fue imposible. Siempre en lo amoroso, a raíz de todo lo que pasó, me ha ido muy mal. Duró una semana con una persona. Me hacen algo o me dejan, pero sigo viendo a esa mujer. Siempre recuerdo también a aquel hombre. Me cuenta mi madre que ese hombre, que lo conocían por allá, no lo vieron nunca más. Nadie sabe a dónde se fue, qué se hizo, y hasta el día de hoy sigo viendo a aquella mujer, y todo ocurrió a raíz de eso, con la diferencia de que ya no es la figura de mi ex, sino que tiene una identidad propia y sé, y tengo la certeza
que lo que ese hombre invocó era a esa mujer, y esa mujer, aquel día, se había transformado en mi ex. Algunos cristianos le llaman Betsabé. Otros dicen que ese hombre traía consigo una maldición y la lanzó, y yo no reprendí. No usé el nombre de Dios. Lo cierto es que mi exnovia no recuerda nada de lo que me mandó o conversé con ella. En verdad quedó atónita y dice que no se acuerda de nada de lo que hizo o de lo que me mandó. Cosas feas que me provocaron mucho dolor, imágenes espantosas que prefiero no describir. La que me había dejado por otro porque yo no tenía dinero, ahora está soltera. El hombre la abandonó. La perdoné y ahora somos amigos. También a las mujeres que han sido mis novias les ha ocurrido cosas. Y a la otra, con la que no duré ni 2 semanas, ha caído en depresión. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando ella me dijo: hay una mujer que no me deja dormir? Es blanca, cabello rubio, ojos verdes, con una serpiente enrollada en su pierna derecha. Me dijo: ninguno de los que conocieron a Ramón serán felices. No sé si será una maldición para el amor, si será mi destino. Oro a Dios y le pido a Dios, porque Él tiene la fuerza de romper con todo esto. No sé qué mal hice para que este hombre me lanzara eso y que esta mujer me siguiera. Siempre me retumba y la veo de forma normal. Ya no le tengo miedo cuando me dice que nunca vas a ser feliz con nadie. Han pasado 3 años desde que todo esto ocurrió. Y al día de hoy, aún me siguen pasando estas cosas. Yo soy el documentalista. Y esto fue la historia de Ramón, una vida tormentosa. Saludos especiales para Alex Parra, Tony, Luis Pro 072, Rosy Matus, Ariel Rivera, Sir Jason, Luis Ángel Guerrero Ruiz, César CH Ramírez, Rosa María Romero, Wayne Strikes Dux, Donis Lobo Herrera, Otro Día Conmigo, Miguel Tejada, María Ponce, Sicam Garduño, Carlos Martín Vázquez, Diego Palomino Morales, M55, Pedro Butron, Irving Cruz, Junior Lafuente, Lady Puo Teresa, Xochitl Loki Luafeison, Isabel González, Osmar Embral, Luis Fernando Rodríguez Ortiz, Resistencia Nacional, Viviana Dorantes, Angélica Córdoba La Beba y Fidel Ruiz. Gracias y hasta la próxima.